La Corte ha considerado que la vida y la integridad del señor Salas, así como de su esposa, hija, hermano y cuñada, se encuentran en grave riesgo. Bienvenida, señora Delia Muñoz a Exitosa. Buenos días, Karina. Muchas gracias por convocarme. Muchas gracias por estar aquí. ¿Usted nos puede explicar qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Sí, vamos a comenzar por el final. La Corte ha considerado que la vida y la integridad del señor Salas, así como de su esposa, hija, hermano y cuñada, se encuentran en grave riesgo y hay la posibilidad de un daño irreparable, por cuanto vienen siendo objetos desde el año 2021 de amenazas por redes sociales, de plantones en su casa, en su trabajo y hasta amenazas de muerte, cuando no de intentos de secuestro. Luego anotan, conforme lo indica la comisión, que resulta preocupante el contexto que vive el país, un contexto donde se aprecia una fragilidad democrática. Y ello aunado a que los esfuerzos que viene llevando a cabo el Estado peruano resultan insuficientes. Pero cabe anotar que el Estado peruano reporta que la seguridad que se le viene dando al señor Salas Arena implica un jefe de escolta, 18 suboficiales, 3 camionetas y un motociclista, Un ratito, ¿no? por Y todo favor, esto es aquí. insuficiente. Un ratito, por favor. El señor Salas Arenas tiene un jefe de escoltas, 18 suboficiales para su resguardo personal. En el punto 42 de la resolución dice, el Estado cuenta con policías integrantes para su seguridad y protección. Y en el punto 40 señala, el otorgamiento de seguridad consistente es un jefe de escolta, 18 suboficiales de policías, 3 camionetas y una motocicleta, ¿no? Entonces, ante ello, la Corte va a señalar cosas procesales, no como que la comisión, al haber presentado la solicitud de medidas provisionales, automáticamente cancela la medida de protección que ella había ya requerido al Estado peruano y que para evitar de que este señor y su familia queden indefección es que va a dictar estas disposiciones de protección pidiendo que se mejore el sistema de seguridad para cautelar su vida e integridad, así como la de su entorno familiar. Entonces, es que de verdad me he quedado impresionada con la cantidad de policías que están a cargo de la seguridad del señor Salas Arenas, ya que más seguridad se le puede poner, ¿no? Ahí es donde viene el tema de los puntos resolutivos, ¿no? Donde dice, se requiere al Estado para que adopte de forma inmediata las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad de Salas y su familia, ¿no? Requerir al Estado que mantenga los esquemas de seguridad y protección con que cuentan y que refuerzan los mismos. Y 3, para mí este es el más preocupante, requerir al Estado que continúe con la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas a fin de mitigar los riesgos a la vida e integridad personal del señor Salazar. Vamos a estar de acuerdo en que esto de ir a la casa, a hacer plantones, de que esto de lanzar insultos es algo que no se debe de permitir y que se debe de erradicar de la vida política. Pero de allí en adelante, a las críticas, al tema de decir algo en su contra, eso también se va a considerar como una parte de la campaña de hostigamiento y que debe de ser investigado por parte del Estado, porque a lo largo de toda la parte considerativa, en diversas páginas, se va haciendo un resumen de que los hostigamientos son las críticas en medios, las críticas en redes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que se quiere con ese punto 3? Que se restrinjan derechos de otras personas
ese es el punto que a mí me parece bastante delicado. Y también me preocupa bastante en la parte en que se analiza el contexto de país, porque allí, reitero, se pone sobre el tapete de que el Perú vive una situación de fragilidad institucional que afecta a la democracia. O sea, ¿qué nos están queriendo decir con esta medida provisional? Pero se suele hacer esto cuando alguien pide medidas provisionales para cautelar su seguridad, se suele dar un enfoque general de la situación que vive el país en ese instante, porque podría ser razonable que se diga, pues aquí se está pasando una crisis social fuerte, por eso es necesario que se redoblen los mecanismos de seguridad. Sí, podría ser en otros contextos, ¿no? Pero acá en las medidas provisionales hay una parte que uno lee entre líneas que no ha sido acogido, que es la puesta también en uno de los considerandos como resumen las investigaciones que se llevan a cabo, ¿no? Esa parte la Corte no ha considerado como un acto de hostigamiento, solamente las amenazas por redes, los plantones, las amenazas frente a su local de trabajo y los insultos que ha recibido a través de medios de comunicación o directamente por parte de otras personas, ¿no? Entonces, pero la parte de investigación llevada a cabo por el Congreso o por otro tipo de instancias, eso no forma parte de la protección conferida en esta decisión del órgano supranacional. ¿Y le han admitido todos los pedidos que él ha hecho cuando interpone una demanda? Él tiene varios pedidos. ¿Le han admitido todos? Lo que queda claro es de que tiene un proceso contra el Exitosa. Estado peruano ante la Comisión Interamericana, porque la Corte es enfática y dice de que para que pueda continuar con el proceso y para no afectar, es de que se conceden estas medidas provisionales. Pero de la lectura del resumen, solamente han aceptado la parte de protección a la vida e integridad e investigar a quienes realizan estas amenazas. Pero la otra parte, la de las investigaciones, la de los cuestionamientos que pueden ser judiciales o constitucionales, sobre ese punto no hay ningún pronunciamiento en la parte resolutiva de la medida dictada. Ujú. Muy bien, yo quiero aquí destacar algo, lo que usted me decía, ¿no? En el punto número 40, el Estado informó que ha implementado una serie de acciones en el marco de la medida cautelar dictada, tales como el otorgamiento de servicio de seguridad consistente de un jefe de escolta, 18 suboficiales de la policía, 3 camionetas y una motocicleta. Argumentó también que particularmente desde el 25 de mayo del 2022 se habrían efectuado acciones y medidas para evitar actos de amenaza y hostigamiento en contra de Jorge Luis Salas Arenas mediante la adopción de una orden para ejecutar operaciones policiales de seguridad, protección y prevención y control del orden público. El Estado refirió que han existido manifestaciones de personas que han proferido insultos en contra del beneficiario, señalando que durante las manifestaciones no se habrían producido enfrentamientos ni agresiones físicas. Informó también que durante los viajes nacionales e internacionales el beneficiario cuenta con policías integrantes de su escolta y seguridad y protección personal. Con relación a los otros beneficiarios, el Estado argumentó que se les han instalado servicios policiales y que durante los 2 años de vigencia de las medidas cautelares, las acciones estatales habrían garantizado los derechos de la vida e integridad personal de los beneficiarios. Esto quiere decir que los familiares están totalmente protegidos y que esta protección de un escolta y 18 suboficiales más 3 camionetas es solamente para el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Además, también la policía le está diciendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no han atentado contra su vida, sino que se ha tratado de manifestaciones donde no han habido enfrentamientos, no se han chocado con él, no lo han empujado, no le han hecho nada, que sí han efectuado un seguimiento del caso. Entonces, ¿por qué esta resolución?
por el contexto que vive el país, ¿no? Y porque Por el... estiman de que la Comisión Interamericana, al haber presentado el pedido de medidas cautelares, de medidas provisionales ante la Corte, con eso pone fin a las medidas que ella misma había otorgado. Entonces, eso podría dejar en indefensión o sin protección al señor Salas y su familia. Entonces, la Corte dice muy bien, para que prosiga el trámite y para que no se quede sin la protección de seguridad que necesita, es que dicto estas medidas, ¿no? Es un Es seguimiento, bien procesal, básicamente. casi le da un nivel de seguimiento. Ahora, a mí lo que me parece interesante de la resolución es que realmente se haga hincapié en estos actos de hostigamiento que tenemos que erradicar de nuestra vida Sí, por supuesto. peruana, ¿no? De ir a las casas, de ir a amenazar a las personas, sean políticos o periodistas. Me parece que eso sí tiene que quedar fuera. Ahora, ya con toda Exitosa. esta seguridad, ¿no? ¿Hasta dónde más? O sea, ¿hasta dónde más ir? Bueno, habrá que ver qué cosa es lo que acuerdan entre la comisión, que actúa como su patrocinador, el grupo familiar protegido, ¿no? Y el Estado. Pero también nos sirve para que tengamos muy alerta cómo se utilizan los mecanismos de protección para lograr realmente algo que no todos los peruanos tenemos y que no todas las personas que han sido objetos de agresiones similares han podido conseguir, ¿no? No, claro, porque cada vez que te gritan algo en la calle, uno no va a la corte o a la comisión y después la corte te manda a tener tanta protección, ¿no? Imagínense, cada vez que todos los periodistas que han sido atacados por estos grupos no han tenido ese privilegio. Y otras personas también, ¿no? Políticos que han visto atacadas sus casas, que han visto proyectadas sus casas, que han sido imágenes suyas, expuestas, ¿no? Entonces yo creo que esta es una resolución como para conversar y para que pensemos bien qué cosa es lo que tenemos que erradicar y también pensar muy bien que cómo se puede utilizar un mecanismo de protección para buscar de repente algún mecanismo de impunidad para aspectos funcionales, pero que felizmente la Corte esos extremos no los ha considerado en las medidas de protección, con lo cual lo que estaba pendiente, ¿no? La investigación, ya sea judicial o constitucional o en la vía civil, sobre el daño causado a las organizaciones políticas, ese tema continúa en pie. Ese tema no ha sido suspendido ni ha sido objeto de ninguna restricción. Solamente hay que investigar quiénes han hecho las amenazas, quiénes son las personas que han ido Exitosa. a proferir estos atentados contra su integridad. Es decir, Salas Arenas también pidió que se investigara algunos partidos políticos. Y yo recuerdo vagamente que fue el APRA y algún otro partido más. No. ¿No? Lo que ocurre es de que hay una sentencia, hay dos sentencias del Tribunal Constitucional en los cuales considera de que el Jurado Nacional de Elecciones incurrió en un daño a las organizaciones políticas, PPC y APRA, ¿no? Y eso estaba motivando la idea de hacer algún tipo de investigaciones contra todo el Pleno. Y uno cuando lee acá en la resolución hay unas menciones a las investigaciones, a los temas constitucionales y judiciales, hay una referencia, pero en la parte resolutiva donde se da la protección, ese extremo no se toca, no es materia de pronunciamiento. De acuerdo, ha quedado claro. Muchas gracias a Delia Muñoz, ex procuradora supranacional.